Hola, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del lugar donde te encuentres. Bienvenido o bienvenida a este tu espacio, Ciencias Bíblicas y Raíces Mesopotámicas, tanto de la fe hebrea como de la fe cristiana o de la fe islámica. Todas estas religiones hunden sus raíces en Mesopotamia. Por eso es muy importante, muy necesario conocer Mesopotamia para entender la Biblia y para entender las religiones. El judaísmo, el cristianismo, el islamismo. Todas estas religiones tienen sus raíces en Mesopotamia. Y uno de los grandes errores que se comete hoy día es tratar de entender la Biblia o las Biblias, tratar de entender las Biblias fuera de sus contextos. O sea, creer que las Biblias, la Biblia hebrea y la Biblia griega, nos están hablando desde el siglo XXI. Nos están hablando desde nuestra cultura. Y cuando nosotros tratamos de entender estas Biblias desde el momento presente, entonces lo que hacemos es descontextualizar, sacar los textos de sus contextos originales. Y también es muy importante, aparte de conocer Mesopotamia, conocer la historia universal. Y en especial la historia del cristianismo. En el vídeo pasado recomendé un trabajo, un libro. Acá lo tengo. Vamos a ver si se aprecia bien en pantalla su título. La historia del cristianismo por Paul Johnson. Yo recomiendo este trabajo. La historia del cristianismo. Yo diría que de los cristianismos. Son muchos cristianismos. Entonces, en el marco de esto, vamos a estar hablando el día de hoy sobre las dos grandes bestias apocalípticas, las dos grandes bestias globales e imperiales. El día de hoy, en este nuevo contexto, porque la Escritura nos revela el accionar de estas dos bestias en el curso de la historia. Repito, tanto la Biblia hebrea como la Biblia griega nos revelan el accionar de estas dos bestias en el curso de la historia humana. Ahora a nosotros nos toca revisar esa historia, esa historia para poder entonces ubicar, identificar estas dos bestias y poder nosotros saber cuáles son, quiénes son, qué son estas dos bestias el día de hoy. Y poder hacer un análisis de las actuaciones de estas dos bestias en el 2021 y cómo estas bestias afectan nuestras vidas de manera directa, la vida de nuestros familiares y de las próximas generaciones. Por eso el primer paso que tenemos que nosotros proceder es a ubicar las dos bestias.
Hablamos de estas bestias en los vídeos pasados. La bestia que surge del mar y la bestia que sube de la tierra. Hay diferencia entre estas dos bestias, mi querido Jajín. Hay diferencias notables. Cuando hablamos de la bestia que surge de la tierra, estamos hablando de un poder que se describe con una apariencia de cordero, que habla como un dragón o ruge como un dragón, y que tiene dos cuernos. Y estos dos cuernos, sabemos que la palabra cuernos en la simbología bíblica apocalíptica se refiere a líderes, a mandatarios, a gobernantes. O sea, dos cabezas, dos gobernantes, dos importantes dirigentes que conforman un solo poder, que es la bestia que surge de la tierra. Entonces estamos hablando de el Papa y el Rey. El Papa y el Rey constituyendo un solo poder. En la Edad Media, después que la bestia que surge de la tierra recibe su poder de la bestia que surge del mar, en esa Edad Media, 1000 años del dominio de la bestia que surge de la tierra, o que sube de la tierra, tuvimos el Papa y el Emperador, pero también el Papa y el Rey. El Papa y el Rey, o sea, una figura política, religiosa, político-religiosa, por encima de todas las demás autoridades, que es el Papa. Y luego a su lado una figura político-religiosa también, que es el rey, el monarca. Pero quien corona al rey, al monarca, es el Papa. El Papa como gobernante viene siendo como una figura así de paralela o similar, que busca similitud con el gran sacerdote Gadol, el sumo sacerdote, ¿no? El sumo sacerdote ejerce el poder, una figura más o menos parecida, queriendo acercarse a la de Shemuel. Shemuel era sumo sacerdote y al mismo tiempo mandatario. O sea, ejercía el poder religioso y el poder político al mismo tiempo. En el catolicismo, esa figura del gran puente, del sumo pontífice, que es lo que quiere decir gran puente, es la que inviste de autoridad al monarca, al rey, y el rey queda sujeto al sumo pontífice. Entonces allí tenemos los dos cuernos, allí tenemos la bestia, un sistema político religioso de corte o de naturaleza cristiana. Si nosotros estudiamos, por ejemplo, esta obra, en este libro vamos a conseguir mucha información valiosa sobre los diferentes tipos de cristianismo que han existido en el curso de la historia. Y para nosotros poder diferenciar de esos cristianismos, el mesianismo original hebreo, fundado por nuestro amado Rey, nuestro amado Adón Yahushua HaMashiach, ese mesianismo hebreo tenemos que separarlo de los cristianismos, Los cristianismos que posteriormente van a tomar un solo nombre, o sea, todos ellos van a ser incluidos en un solo título, cristianismo en singular, pero en realidad son cristianismos, aunque se les trate de identificar
con un solo título: cristianismo. Ok. Esto es muy importante para saber que lo que fundó nuestro amado Adón Yahushua HaMashiach no fue ni el cristianismo ni los cristianismos, que lo que se levanta a partir de Yahushua HaMashiach es un movimiento, un poderoso movimiento hebreo-mesiánico. Y hay que entender entonces el significado de la palabra Mashiach para los hebreos. ¿Qué significa Mashiach para los hebreos? Porque el significado hebreo de Mashiach no es el mismo significado del Cristo griego. El Cristo griego que le da origen al cristianismo o a los cristianismos es otra cosa. Es una construcción religiosa que en absoluto nada tiene que ver con el mesianismo hebreo. La palabra Mashiach, esto para que lleguemos al asunto y comprendamos el asunto de las dos bestias. La palabra Mashiach, desde la perspectiva hebrea, tiene que ver con las siguientes formas, las siguientes cosas, siguientes asuntos. Uno, liberación. O sea, Mashiach tiene que ver con un pueblo cautivo, con un pueblo ocupado, con un pueblo sometido a un imperio extranjero, a una potencia extranjera. Con eso tiene que ver la palabra Mashiach. El Mashiach es el libertador de una nación concretamente, ¿no? El Mashiach, desde la perspectiva hebrea, no es el que muere por los pecados del mundo, no es el cordero expiatorio. El cordero expiatorio no es el Mashiach desde la perspectiva hebrea, entiéndame, desde la perspectiva hebrea. La palabra Mashiach, desde la perspectiva hebrea, se entiende en un sentido político, en un sentido de gobierno, de legislación, de juzgar, de juez. El Mashiach es un juez, es un legislador y es un gobernante que libera a una nación y la independiza. Es el que logra la independencia, la liberación y la independencia de una nación, que ha esperado en la promesa del Padre de ser una nación única sobre la tierra, gobernada directamente por su Elohim. Eso es lo que se entiende como Mashiach. Entonces, la esperanza de la nación, que tiene que ver con el sufrimiento, que tiene que ver con el despojo, que tiene que ver con la opresión, que tiene que ver con la explotación, que tiene que ver con la injusticia, la esperanza de un pueblo que gime, que llora, pero que al mismo tiempo aguarda, tiene la esperanza de la liberación, de la independencia. En esta promesa, la promesa del advenimiento de el Mashiach. Entonces, desde ese punto de vista, cuando revisamos la historia, nosotros nos damos cuenta que los hebreos, por supuesto nacionalistas, que esperan la liberación, esperan en Yahu la liberación del pueblo, ¿no? De las manos de las potencias, de las bestias. Usted recuerda allá en el libro de Daniel, las 4 bestias. La bestia que tiene figura de león,
la que tiene figura de oso, la que tiene figura de leopardo, la cuarta bestia, espantosa y terrible. Todas ellas constituyen poder de Hasatán en la tierra. Todas ellas constituyen poder de Hasatán en la tierra. Entonces el Mashiach tiene que ver con una nación que ha de ser liberada del poder de Hasatán, que son estas bestias concretas: Babilonia, Medo-Persia, Grecia y finalmente Roma. Finalmente Roma. ¿Vio? No es el cordero que muere inmolado para con su sangre limpiar el pecado del mundo. Esa es una concepción cristiana, no hebrea. Separemos. Hay dos Biblias, la Biblia hebrea y la Biblia griega. La Biblia hebrea es mesiánica, mientras que la Biblia griega es cristiana. Entonces tenemos mesianismo y cristianismo, que no debe ser confundido. Entonces desde el cristianismo es que se levanta la bestia que surge de la tierra, no desde el mesianismo, no desde el mesianismo hebreo, sino desde el cristianismo griego. Y ahí se levanta la segunda bestia. ¿Y cuál es la primera? La primera es el Imperio Romano. Y yo quiero que usted muestre, le voy a mostrar aquí. Le voy a mostrar esta imagen. Preste atención aquí, dése cuenta. Esta imagen, aquí hay dos figuras simbólicas. Tenemos una bestia y encima de la bestia está una mujer sentada. Ahora yo le voy a dar lectura al significado de esta imagen. Preste atención. Primeramente, la palabra sentarse, la mujer está sentada sobre la bestia. Ahora no es al revés. No es la bestia la que está sentada sobre la mujer, sino la mujer sobre la bestia. O sea, quien lleva a la bestia, quien conduce, quien dirige a la bestia, no es la bestia misma, es la mujer. La mujer es la que gobierna a la bestia. La imagen de estar sentada, lo que está transmitiendo es la idea de ejercer su autoridad y su dominio sobre la bestia. Tremendo. Ahora, cuando usted va a la bestia de la tierra, no hay mujer encima de la bestia de la tierra. ¿Por qué no hay mujer? Porque no hay quien gobierne a la bestia de la tierra. Ella se gobierna ella sola. Ella es un poder que gobierna sin que alguien esté por encima de ella. Ella no reconoce autoridad sobre sí. La bestia de la tierra. La mujer que está sentada sobre la bestia es una soberana. Una soberana es la que ejerce el poder, el dominio y la autoridad. La bestia significa el Estado y el gobierno. En este caso, el Estado y el gobierno romano, Roma. Y la mujer es la que gobierna a la bestia porque es la que ejerce la soberanía. Ejerce el poder soberano sobre la bestia, o sea, sobre el gobierno y sobre el Estado. Estamos hablando de que esa mujer simboliza a un pueblo soberano. Un pueblo soberano, cuya última palabra es la que ha de obedecerse. Tanto el Estado como el gobierno han de obedecer el mandato del pueblo. El pueblo soberano. Estamos hablando de la figura república. Estamos hablando de democracia republicana. Ahora,
esa democracia republicana del mundo antiguo, del mundo greco-romano, quien la ejercía era un pueblo pagano. Quien ejercía esa soberanía era un pueblo o una sociedad total y absolutamente pagana. Y hermanos, ¿cómo es eso de que una sociedad y un pueblo pagano ejercían el gobierno y la autoridad sobre el Estado? Bien, los senadores al mismo tiempo también, recuerde que el Senado romano era el templo de Júpiter, que se describe con la palabra Capitolio. Capitolio es templo de Júpiter. Y sus legisladores, los senadores, al mismo tiempo de estar investidos de autoridad política, al mismo tiempo también eran clérigos. Eran clérigos al servicio de Júpiter. Eran las dos cosas. Entonces, el clero de la religión pagana ejercía la autoridad, el poder soberano sobre el gobierno y el Estado. Y por eso es que existió en esa Roma antigua el sistema de elecciones por medio del voto. El pueblo era quien elegía a la bestia y le daba su soberanía, su poder, se lo otorgaba a la bestia. O sea, la bestia gobernaba con el poder del pueblo soberano. Pero el pueblo soberano podía quitar también a la bestia, o sea, al César. Tenía el poder. Por eso usted ve en algunas películas en el Coliseo romano que cuando el emperador hacía este símbolo significaba muerte del gladiador, y el pueblo soberano se ponía de pie y ponía la mano en este sentido. Y esto anulaba la decisión del César. Ya el pueblo se había convertido en el salvador del gladiador. ¿Por qué? Porque el pueblo ha dado su última palabra. Vive, no muere, vive. El César decía muere y el pueblo soberano decía vive. Y la palabra final que prevalecía era la del pueblo contra el disgusto del emperador. Entonces, estas dos bestias ya las tenemos ubicadas. La bestia que surge de la tierra con dos cuernos, el papa y el rey. La bestia que surge del mar y la prostituta, el pueblo soberano, el pueblo que ejerce su soberanía por medio del voto. Usted ejerce la soberanía por medio del voto. Usted vota. Entonces usted es un soberano, una soberana. Usted es esa mujer que está ejerciendo la autoridad sobre la bestia. Yo quiero aclarar esto, mis queridos y queridas. Es muy importante, ¿no? Que antes de llegar a Apocalipsis, el libro de Revelación se escribe aproximadamente entre el año 90 y el año 100, por allí se escribe el Apocalipsis. Es la revelación. Revelar significa quitar el velo. O sea que antes del Apocalipsis todo estaba cubierto por un velo. Y entonces el Ras Shaul, llamado Pablo, todo su conocimiento era un conocimiento que en realidad no era exacto. No era exacto, ¿por qué? Porque el misterio, el secreto estaba oculto en tiempos de Pablo. El secreto estaba oculto.
Por eso es que usted comienza a revisar de Apocalipsis hacia atrás, desde Matillahu hasta la epístola de San Judas, y usted no ve que se habla de las bestias. No se habla de las bestias. Rashaul, más bien, cuando habla de Roma, habla de autoridades constituidas por Dios, a las cuales hay que someterse, ¿yo? Porque están puestas por Dios para hacer el bien. El bien. ¿Usted cree que verdaderamente que esas autoridades hacían el bien? ¿O hacían grandes corrupciones y grandes crímenes? Pero vemos a un Pablo que él no es antirromano, no. Él es prorromano más bien, ¿no? Como lo fue Flavio Josefo. Flavio Josefo. Bueno, a propósito hablando de Flavio Josefo, muy interesante. Las guerras de los judíos. La guerra de los judíos, libro 2, capítulo 8, página 115. Allí nos va a hablar un poco sobre las sectas del judaísmo del primer siglo. Y nos va a hablar también de la comunidad de los esenios, para que nosotros podamos ubicar el mesianismo. Porque el mesianismo al cual pertenece nuestro amado Adón Yahushua HaMashiach, desde la comparación filológica, comparar no solamente el discurso esenio, sino también la estructura organizativa, las leyes, todo, el maestro de justicia y todo eso, y nosotros nos encontramos que ese gran movimiento mesiánico es una rama, o sea, viene directamente de Qumran. De Qumran salieron varias interpretaciones. Por ejemplo, teníamos los esenios que eran contrarios al matrimonio, o mejor dicho, a la unión del hombre con la mujer. Matrimonio no, porque eso no existe allá en aquel contexto. Lo he dicho en otros vídeos. Allá lo que existe es unión mediante contrato. El matrimonio es desde las leyes romanas, desde las leyes civiles. Allá es compra, la compra de la mujer, y la mujer pasa a ser una propiedad del hombre, y la mujer tiene que estar sujeta al hombre como su autoridad y todo eso, desde la perspectiva de la unión hebrea. Entonces estaban en contra. Un sector de los esenios estaba en contra de la unión del hombre y la mujer para procreación. Otra parte decía que no, que era imposible. No se podía estar en contra de la unión para procreación, porque si no, simplemente si toda la humanidad siguiera ese consejo, pues desaparecería toda la humanidad. Entonces hubo varios sectores, varias interpretaciones en esa palabra, esenio. Y desde allí, desde esa corriente escénica, es de donde viene el gran movimiento mesiánico hebreo, el hebreo-mesianismo, cuyo gran líder es nuestro amado Don Yahushua HaMashiach. El Israel verdadero, el verdadero Israel viene desde allá, desde Qumran. Y de esto vamos a hablar, por qué es el verdadero Israel y por qué el de Jerusalén era el falso Israel. Entonces tenemos dos Israeles presentes, ¿vio? Bien, no nos desviemos, regresemos al asunto de las bestias. Entonces, cuando nosotros llegamos a entender estas cuatro bestias, la última de ellas, la bestia espantosa y terrible que es Roma, el mesianismo hebreo tiene que ver con la liberación de las bestias, en especial con relación a la bestia espantosa y terrible que es Roma. El derecho romano. La bestia es legisladora, ella es jueza, ella es gobernante. El Mashiach es juez, es legislador, es gobernante.
Ahora, sobre un mismo pueblo no pueden esos dos poderes estar juzgando, legislando y gobernando de manera contraria uno contra el otro. No se puede. Entonces, el mesianismo hebreo es el poder y la fuerza que levanta Yahú Sabaoth en el planeta Tierra para liberar e independizar su pueblo, para que quede única y exclusivamente bajo su autoridad, su gobierno, bajo sus leyes. Entonces, hoy día, mi querido y querida, aquí tenemos estos dos líderes. ¿Ya? Aquí tenemos las dos bestias. La bestia de la tierra y la bestia del mar. ¿Vio? Ahí están las dos bestias. Ahora sabemos que la que tiene todo el poder en la tierra, en estos momentos, siglo XXI, es esta que está aquí, la bestia del mar, porque la bestia de la tierra perdió uno de sus cuernos, que es el rey, el monarca, la monarquía con la cual ella gobernaba las naciones. El último de los monarcas, Fernando VII, del Sacro Imperio Romano Germánico, que en esos momentos tenía su sede en España, y que es el que enfrenta la bestia del mar por medio de lo que fue la revolución liberadora e independentista. Se suprimió la monarquía católica, la monarquía de la bestia. Quedó el papado. Pero el papado le falta en estos momentos el instrumento de dominio, que es el monarca. Porque el papa gobernaba a través del monarca. Porque él iba coronando monarcas, reyes en todas las naciones que estuvieran sujetos a él. Pero cuando pierde la monarquía, desaparecen los monarcas y se establecen los presidentes electos por voto popular. Entonces la mujer se sienta sobre la bestia del mar y comienza la mujer a gobernar a la bestia del mar. Y hoy tenemos en todos los países de América, mi querido Jajín, está gobernando es la bestia del mar. ¿Vio? Y la mujer está gobernando la bestia. La bestia gobierna a los pueblos por mandato de la mujer, obedeciendo el mandato de la mujer. La mujer es el pueblo soberano, la soberanía del pueblo. Importante, ¿no? Saberlo. Ahora bien, entonces en este contexto donde ahora está gobernando la mujer, la gran prostituta, por eso es que hay LGTB, por eso es que hay aborto, por eso es que hay narcotráfico, por eso es que hay corrupción, por eso es que hay violencia social, por eso es que hay todo este sistema de pandemias que van asolando la tierra, la van destruyendo las élites Illuminatis. ¿Vio? Porque la que está legislando, la que está creando todas esas leyes es la gran prostituta. Y ella ejecuta las leyes. Por eso es que dice que el pueblo legisla por medio de sus legisladores que ella designa, que están allí en la Asamblea Nacional, en el Congreso. Ahí están los legisladores de la mujer. La mujer nombra a sus legisladores. La mujer nombra a los jueces. La mujer nombra a sus gobernantes. Por eso es que ella está sobre la bestia. Entonces la sociedad norteamericana, por ejemplo, es la que gobierna sobre esta bestia que está aquí. Pero esta bestia
gobierna por mandato de esa mujer, gobierna en todas las naciones de la tierra, imponiendo su modelo a todas las naciones de la tierra, y la que se oponga lo invade. Y por eso es que ahora surge un movimiento de rebelión. Por eso dice que los reyes de la tierra no arremeten contra la bestia, sino arremeten es contra la mujer, es que arremeten y la dejan desnuda. ¿Vio? Y devoran, o sea, acaban con la mujer, con la soberana. La pregunta que te hace Yahú Sabaoth: ¿eres tu parte integral de esa mujer? ¿Ah? Pregúntatelo. ¿Eres parte integral, jurídicamente hablando? ¿Eres parte de esa mujer? Ahí es donde tiene sentido que cuando Yahushua HaMashiach llega al siglo I, llega bajo el dominio de la bestia del mar y de esa mujer prostituta. Pero esto no es revelado sino a partir del año 90, del año 100. Ahí es donde se descubre, porque de lo que no se había hablado desde el año 1 de la llegada de nuestro amado Adón Yahushua HaMashiach hasta el año 90, no se había hablado de bestia, no se sabía que la bestia era la que estaba gobernando a Israel, que la bestia era la que estaba nombrando el Sanedrín, que la bestia era la que nombraba al sacerdote Gadol, al sumo sacerdote, ¿no? Que la bestia era la que nombraba al rey, al monarca, a Herodes. Ahora, estamos hablando de un Israel parte integral de la bestia. Pero quienes tenían la visión espiritual, los ojos espirituales abiertos, los oídos espirituales abiertos, oyendo la voz del Adón, de nuestro Abba, quienes tenían esa comunicación con el Abba, no estaban conformes con ser dependientes de la bestia. Depender de la bestia, de su dominio, de su gobierno, de sus leyes. Porque la bestia había colocado su dominio para imprimir sufrimiento, dolor, hambre, angustia, y es lo que está haciendo en América, porque la bestia está destinada a traer el hambre, el sufrimiento, la angustia, la muerte, la desesperación. Eso es lo que trae la bestia, cualquiera de las dos. Recordemos el caso del dominio de más de 1000 años de la bestia de la tierra, su sistema de clases sociales, ¿no? Una casta privilegiada y los negros esclavizados y los indios. Y llegó incluso los filósofos, doctores en filosofía de la bestia de la tierra, a debatir si el negro era humano o si era una bestia con forma humana, y que por lo tanto una bestia no tenía por qué bautizarse. Y no podía tampoco entrar al cielo el negro, porque el negro no tiene alma. Entonces ese gran debate, si es un animal con forma humana o si es un humano que tiene alma también. La explotación, bueno, no me extenderé mucho, pero todos conocemos en la historia lo que significó ese sistema de privilegio de casta. Y siempre en pro de las riquezas, buscando las riquezas de la tierra, ¿no? En nombre del cielo, apoderándose de las riquezas de la tierra para vivir una casta privilegiada, y las grandes mayorías en desesperación, en hambre, en muerte inútil, como ocurre acá. Por eso es que el Mashiach significa la liberación de esa mujer y de la bestia. Entonces vamos a ver, llega la bestia que surge del mar, derrota con su pareja, su consorte, que es la prostituta,
la sociedad soberana, entonces derrota a la bestia que surge de la tierra y establece el sistema de opresión antiguo de Roma antigua. ¿Vio? Ese sistema de despojo, de explotación, de opresión, de acumulación injusta de las riquezas en unas pocas manos para dejar en la desesperación, en el hambre, en la angustia, las grandes mayorías oprimidas, reprimidas y muchas veces también violentamente masacradas. La bestia que surge de la tierra. Entonces, ahí la pregunta que nosotros nos hacemos, conociendo nuestros orígenes hebreo-mesiánicos, nosotros acá, este movimiento mesiánico, nos preguntamos, ¿qué significa la palabra Mashiach en este nuevo contexto de opresión, de explotación, de miseria, de hambre, donde las masas tienen que tomar las carreteras en caravana dirigiéndose hacia allá, hacia la capital del mundo, donde tienen que perecer una gran mayoría cruzando un río, ser perseguidos, ser discriminados? ¿Qué significa la palabra Mashiach? Porque la palabra Mashiach original allá es libertad e independencia del dominio de la bestia. Y por supuesto es salvación en ese sentido. O sea, la salvación, mis queridos Jajín, la salvación es de la bestia. Salvarnos de la bestia. Porque en la bestia no hay salvación posible. En la bestia no. En la bestia no hay salvación. Y lo único que nos separa a nosotros de la bestia es el reino. Y por eso es que Yahushua HaMashiach es nuestro rey y nosotros su reino, porque tanto el Mashiach como nosotros estamos llamados a salir de la gran prostituta que es la sociedad soberana, a formar tienda aparte con nuestro propio modelo. Y entonces cuando vemos ese gran movimiento mesiánico hebreo, por supuesto que estamos hablando de un movimiento de insurgencia, de un movimiento de rebelión, de un movimiento de oposición a la bestia. De otra forma, de lo contrario, entonces sería parte también de la bestia. O se está contra la bestia o se es parte de la bestia. ¿Vio? Allí no hay término medio. Dice el Mashiach, el que no es conmigo, contra mí es. El que conmigo no recoge, desparrama. Mis queridos Jajín. Entonces, por primera vez en la historia de América, que han surgido muchos movimientos prometiendo justicia y prometiendo liberación, pero no desde Yahu Sabaoth, no desde su majestad nuestro amado rey Yahushua HaMashiach. No. El socialismo, el comunismo, el liberalismo, pero por primera vez ocurre lo que en siglos pasados ocurrió allá en tierras de Palestina, que allá se levantaron movimientos verdaderos y genuinamente mesiánicos, buscando la liberación de las bestias. Luego las religiones los entienden como falsos. No eran falsos, no eran falsos. Los evangelios que hoy tenemos son evangelios católicos. No hay ni un solo evangelio que sea tan siquiera del siglo II. Los evangelios más antiguos son del siglo IV, salieron de Nicea, del concilio de Nicea, liderizado por la bestia de la tierra, por uno de sus cuernos, ¿yo? Constantino. De ahí salieron los 4 evangelios que hoy tiene usted en su Biblia. Y entonces allí todo está cambiado. El mesianismo hebreo fue editado y modificado para ir incluyendo la forma del cristianismo, para desde ese cristianismo ir levantando la bestia de la tierra.
Entonces, pero dentro de esos documentos aún quedan rastros del verdadero mesianismo hebreo que procura la liberación y la independencia. Aún en las cartas paulinas, Colosenses 1:13, el cual nos ha liberado de la potestad de las tinieblas. La potestad de las tinieblas es la cuarta bestia, el imperio romano, que hoy lo tenemos acá, ¿ya? Gobernando, dominando. Entonces, el cual nos ha liberado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino del amado del amado Hijo, de nuestro amado Rey Yahushua HaMashiach. Hoy ya podemos decir en América que tenemos reino. Es cierto, lo tenemos en gestación, tenemos reino, porque ya hay gente que va tomando conciencia y saliendo de la gran prostituta para conformar el pueblo, para conformar la nación, para conformar el reino de los Kadoshim en América. Y nosotros por fin ahora tenemos en América un poderoso movimiento verdaderamente mesiánico, hebreo-mesiánico, que se revela e insurge contra estas dos bestias que están acá. Insurgencia contra estas dos bestias por nuestra independencia y por nuestra liberación. Hoy te toca a ti decidir. Hoy te toca a ti decidir, tomar una decisión. O oyes la voz del cielo que dice: salid de en medio de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipe de sus iniquidades y recibáis parte de sus juicios que vienen ahora para el 2025. Tú tomas la decisión. ¿Quieres quedarte allí, hombre, mujer, americano? ¿Quieres quedarte como siendo parte de la gran prostituta y con tu voto seguir gobernando la bestia? ¿Quieres seguir haciendo eso? ¿O por el contrario, quieres ser independizado, liberado, para formar parte del reino en construcción ante la proximidad inminente de nuestro amado Adón, Yahushua HaMashiach, para recibir nuestra herencia? Para recibir nuestra herencia como nación, como pueblo. Los justos heredarán la tierra y vivirán para siempre sobre ella. Esa es la primera parte de nuestra herencia. Venid, benditos de mi Padre, y heredad el reino preparado para vosotros desde antes de la fundación del mundo. Preparó Yahushua HaMashiach, nuestro amado Abba Kadosh, prepararon este reino para nosotros, para vivir en paz, para vivir en orden, en respeto, en felicidad y en abundancia. Esa es nuestra herencia, porque al heredar el reino, por supuesto tenemos que heredar la tierra, porque el reino no es en el aire. El reino no es en el aire. El reino es acá, en la tierra. En la tierra. Esta es nuestra tierra que emana leche y miel. Y aquí comienza la independencia en esta tierra, para después irse entendiendo, como hizo el tiempo de los francmasones, para irse extendiendo hacia toda América y hacia el mundo. Muchísimas gracias por tu atención. Recuerda, desarrollamos nuestro trabajo acá, nuestro trabajo en este momento, día de preparación milenial, que finaliza ahora el 2025. El 2025 finaliza el día milenial de preparación y entramos en el día y la hora nadie lo sabe. El día y la hora nadie lo sabe. Se identifica con un título: Yom Teruah, trompeta final. Y a la final trompeta se oyó un grito celestial, y el grito decía: cayeron todos los gobiernos de la tierra, porque todos los gobiernos de la tierra han caído en manos de nuestro Abba Kadosh Yahu Sabaoth y de su majestad nuestro Rey Yahushua HaMashiach.
2025, estamos a las puertas. Es el momento de la rebelión contra la mujer y contra la bestia. Estoy llamando a los que quieran reino, acompáñenme, vengan conmigo. Y los que quieran seguir con la bestia, pues sigan entonces con la bestia. Pero nosotros ya hemos tomado la decisión. Hemos realizado nuestro trabajo el día de hoy con esta interpretación que tiene muchas imágenes, mostrándolo desde la Biblia hebrea y la Biblia griega, acá en nuestra Biblia Kadosh, israelita del sur. Ahí tienes todos los comentarios que te abren el entendimiento y te ayudan a ver el reino y te ayudan a comprender las bestias y su accionar en la historia, porque ahí están las notas, los comentarios, los apuntes, ¿no? Para que tú puedas ir entendiendo desde la Biblia hebrea, desde la Biblia Kadosh, israelita del sur, puedas ir entendiendo el proyecto de Yahweh Sabaoth, el propósito, la voluntad del Eterno. Puedes adquirirla a nuestro número de WhatsApp que ves aquí en pantalla. Pero también puedes comunicarte con nosotros, enviarnos un mensaje, si es tu deseo pertenecer como súbdito, como súbdita al reino de nuestro amado Rey, Su Majestad, Su Alteza Real, Yahushua HaMashiach, en América o en cualquier parte del mundo. Haznoslo saber. Que Yahweh Sabaoth te bendiga y te guarde. Haga resplandecer su rostro sobre ti. Alce sobre ti su rostro, tenga de ti misericordia y ponga en ti paz. Será hasta una próxima oportunidad que vengo con un nuevo contenido. Hasta pronto.